proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. ¿Hay vida después de la muerte? Lo que les pasa a las personas después de morir es una pregunta que muchos tienen. Y es totalmente razonable tener esa pregunta, porque el alma de cada persona tiene un anhelo de llevar a cabo la vida. Debemos considerar algunas cosas relativas a esta cuestión. Número 1. Las personas no fueron diseñadas y creadas para morir. Lo más antinatural que una persona jamás atravesará es la muerte. El acto de morir es contrario a todos los aspectos del ser humano. No hay mayor unidad en las personas que el viaje a vivir. Hay apetito, hambre y ganas de vivir y saborear la plenitud de la vida. Y sin embargo, la muerte está siempre presente y proclama con confianza y claridad que viene por cada persona. Eclesiastés 8, versículo 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas de tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay resistencia. No se puede evitar la muerte abrumadora. Sin embargo, no es normal. No es algo que el hombre fue diseñado y luego creado para pasar. Cuando Dios hizo a las personas, las hizo para vivir y disfrutar de la vida al máximo. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, en Romanos 5:12 dice lo que sucedió. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando el hombre decidió cometer pecado contra Dios, la muerte vino al mundo y pasó sobre todos, porque todos seguimos el camino del pecado. Cuando elegimos pecar, no nos damos cuenta de que realmente elegimos la muerte, ya que Adán y Eva tampoco sabían en totalidad cuando eligieron desobedecer, sino que eso es exactamente lo que sucedió y todavía sucede continuamente. Cuando las personas eligen el pecado en lugar de Dios, la muerte es culpa nuestra. Lo que elegimos, Dios nos diseñó para vivir y nos dio la vida, pero el pecado permite que la muerte lo tome todo. Número 2, la muerte está llena de lo desconocido. La muerte da miedo y una de las razones es que no se sabe nada de lo que nos pasa después. Los que mueren no regresan para dar un informe. Muchos se preguntan qué pasó con los que ya han fallecido y qué nos sucederá. Es como una puerta negra unidireccional en un lugar donde no hay comunicación. Cuando hay una afirmación de que una persona ha vuelto de entre los muertos, la curiosidad de la gente se vuelve loca. Quieren escuchar todos los informes. ¿Por qué? Quieren saber si hay alguna conciencia o fuente de vida ahí. ¿A qué me enfrentaré? La verdad es que es algo aterrador para aquellos que no tienen la salvación. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que sigue a la muerte es juicio. Todos los que mueran se enfrentarán inmediatamente al juicio por sus acciones, formas y decisiones tomadas en esta corta vida. Aquí en la tierra, sí, hay actividad para todos, pero no todos se enfrentarán a la libertad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Número 3. Hay esperanza. Sí, la muerte es aterradora y antinatural, y siempre es triste que alguien a quien amamos pase a ella, sabiendo también que nosotros mismos lo vamos a enfrentar. Pero hay esperanza. Uno no tiene que tener miedo, hay esperanza. Hay muchos pasajes en las Escrituras que abordan esto. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Esto no significa que la persona debe de creer que su vida física va a continuar por siempre, pero Dios le dará una vida espiritual y hará renacer su alma e imputará la vida eterna en el alma, y después de que este cuerpo se descomponga, los creyentes recibirán un nuevo cuerpo después de la resurrección. Hay un hermoso pasaje de la Escritura en la Biblia que lo describe. Dice la Biblia: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Hay otro pasaje que es alentador acerca de lo que le sucede a las personas, especialmente a los creyentes, después de la muerte física. Dice la Biblia: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios, cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33.
Hay una creencia común, una creencia que ha sido desarrollada por personas religiosas y es un anuncio muy popular que una persona entra en un estado indeterminado después de la muerte hasta que su estado final ha sido determinado por Dios basado en las oraciones y sacrificios realizados por otros de su parte. Esto ha disuadido a muchas personas de buscar esperanza, perdón y salvación durante esta vida. Pero Dios dice que la muerte sella todas las decisiones y acciones. La esperanza está plenamente disponible en Cristo. Aquellos que se arrepientan, crean y le entreguen su vida, descubrirán los beneficios y la razón de la muerte. La muerte los sellará plenamente y aquellos que rechazaron se encontrarán con plena condenación en su muerte. El juicio está al otro lado de la muerte. Hebreos 9:27. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, hay vida. La muerte no es para el propósito de que pasemos de un estado a nada, sino a un estado de eternidad. Y elegimos antes de pasar por él donde pasaremos la eternidad, ya sea con Dios por medio de la salvación que ha proporcionado por medio de Jesucristo, o separados de Dios en condenación eterna debido a rechazar su regalo de la vida eterna. Tenemos que decidir y espero que decidan aceptar a Cristo en su corazón. Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.